Muy buenos días o tardes o noches, tengan todos nuestros podescuchas. De nuevo andamos por acá con un capítulo más de Hablando en Acero. Como cada 15 días están con nosotros Alexis Nando y Susana Torres. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, o días, ¿no? Como dijiste, dependiendo de cuándo estén escuchando el programa. Gusto de saludarlos de nuevo con un programa más. Hola Alexis, muy buen día. Hola Mos, ¿cómo va todo? Hoy justamente me está cayendo el 20 que ya estamos en agosto. Qué rápido está pasando este año, pero siempre muy contentos de estar grabando este programa. Sí, como ves, ya vamos un poquito más de la mitad del año. Ojalá no te estés aburriendo todavía. No, Mos, para nada. Cada vez se pone más divertido y esto es algo que disfruto mucho. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a empezar hablando de qué escuchamos y qué vimos el programa anterior. Hablamos de las tendencias mundiales. La producción mundial de acero bruto tuvo un aumento de 11.6% con un 167,9 millones de toneladas en junio del 2021. Para México, el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI, aumentó 0.1% en términos reales en el quinto mes del año del 2021. Y sobre los nuevos proyectos, hablamos de la construcción del Parque Aztlán, este nuevo parque urbano que reemplazará a la Feria de Chapultepec, dirigida por la empresa Mota Engil. Además, en nuestra sección de innovación digital, Oscar nos platicó sobre la definición del blockchain y su efectividad para realizar transacciones en la industria. Y para los datos curiosos, conocimos la GeoD, espero pronunciarlo bien también, ubicada en París. Es una estructura hemisférica de acero en donde se puede llegar a proyectar imágenes de 180 grados. Y bueno, como siempre, cerramos con una maravillosa entrevista, ahora con Yuri Zagorín, arquitecto fundador de ZDE Mazá. Buenísima la plática con Yuri. Hablamos sobre el desarrollo de la vivienda y el uso del acero. Y pues bueno, ya que les contamos el resumen, no olviden que pueden escuchar y compartir cada episodio que les gustó en nuestras redes sociales. Y después de este breve comercial, pues vámonos directo a la sección de los datos de la industria. Venga, Su, ¿qué nos cuentas? Gracias, Mos. Vamos a hablar de China. China quiere reducir su producción de acero. Esto ya lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero esto podría resultar difícil. En la primera mitad del 2021, por ejemplo, las acerías chinas han producido casi un 12% más de acero crudo en comparación con el 2020. China produjo un récord mensual de 99,45 millones de toneladas de acero en mayo, aunque la cifra cayó para junio, quedando en 93,88 millones de toneladas. De todos modos, esta cifra está muy por arriba del 2020. El sector siderúrgico es una de las empresas más contaminantes de China, ya que produce entre 10% y el 20% de las emisiones de carbono del país. Pekín ha puesto ya este punto en la mira en la industria como parte de su intento de reducir las emisiones de carbono y llegar a cero emisiones para el 2060. Soy todo eso muy bueno de lo que están haciendo los chinos, yo pienso, pero ¿qué opinan los analistas al respecto? ¿Tú creen que China logrará reducir la producción con niveles debajo del 2020? Temo que es probable que la producción sea menor en la segunda mitad del año, pero no situará por debajo de los niveles del 2020. Esto puede ser un reto. Según comentan algunos analistas, por ejemplo, será prácticamente imposible que China produzca menos acero este año en comparación con el anterior, dijo, por ejemplo, Rohan Kendall, jefe de investigación de mineral de hierro de Wood Mackenzie en el Foro de Mineral de Hierro de Singapur. Importante comentar también que los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 y los Juegos Paralímpicos de Invierno pondrán a prueba esta determinación de China sobre la descarbonización, ya que se pretende que puedan tener nuevas medidas en el control de la contaminación que probablemente se impondrán para el gran evento deportivo de Beijing. Y hablando ahora de México y del comercio que existe con Estados Unidos, el valor del intercambio de bienes y servicios entre México y Estados Unidos cerró en el primer semestre en su mejor nivel para un periodo similar desde que se tiene registro, esto es desde el 1993,
con lo que nuestro país se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos. Esta es una noticia muy buena. De acuerdo con datos difundidos este jueves por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el comercio entre mexicanos y estadounidenses durante los primeros 6 meses del 2021 ascendió a $320,000 millones. Esto equivale a un 31.6% más respecto al mismo periodo del 2020, que se situó en $244,000 millones. ¿Y cuánto representó para México de su comercio total para el primer semestre? Pues mira, Alexis, representó un 14.7% de su comercio total del primer semestre, muy por delante de Canadá y China, los cuales quedaron con 14.6% y 13.8% respectivamente. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de los proyectos. Hace algunos días se inauguró la nueva planta de reciclaje de residuos sólidos en la Ciudad de México y las autoridades aseguran que esta planta va a ser la más moderna en Latinoamérica. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, esta unidad tuvo una inversión de 385 millones de pesos. Se trata de una estación de transferencia y planta de selección de basura que dará tratamiento a los residuos de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo Madero y Azcapotzalco. Con más de 11,000 metros cuadrados de extensión, se encuentra ubicada más o menos por la zona industrial de Vallejo. Sui, ¿cuántas toneladas diarias se estima que pueda recibir esta planta de basura? Mira, creemos la planta podrá recibir 1,400 toneladas diarias de basura, de los cuales 760 serán recuperadas como combustible derivado de residuos, composta y comercialización. Se realizarán algunas operaciones de separación de materiales como por ejemplo fierro, plástico, aluminio y cartón. Asimismo, se pretende que los materiales reciclables serán vendidos y se prevé generar un ingreso de 48 millones de pesos al año y un ahorro de 40 millones más. Esto por la reducción de transporte de relleno sanitario, por ejemplo. Y claro que esta es una muy buena noticia también para la industria del acero, ya que podremos obtener chatarra de ahí, reciclando los materiales que se puedan, pues transformándolos en acero de calidad y reciclable. Y bueno, ahora damos la vuelta a la página para platicar de otros temas diferentes y curiosos del acero con Moss. Muchísimas gracias, Alexis. Y pues como todos sabemos, este año se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya sé que es el 2021, pero el nombre se quedó 2020, no sé por qué. El logo es muy bonito con 2020, entonces supongo que fue por eso. Bueno, pero en estos Juegos pudimos ver la participación de muchísimos países como México, llevándonos a casa 4 medallotas de bronce. Pero no solo el oro, la plata y el bronce de las medallas protagonizan los metales en los Olímpicos. Alexis y podescuchas, ¿sabían que el acero es el cuarto metal más utilizado y más importante dentro de los Juegos Olímpicos? Seguramente, como comentaste la vez pasada sobre el Estadio Olímpico de Beijing, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también supongo que por los deportes, que me imagino que algunos ocupan acero, ¿no? Y pues sí, efectivamente las dos tienen razón. El acero lo podemos ver de dos maneras. La primera es en la manera macro, formando parte de la construcción y la infraestructura, como son los grandes imponentes estadios que se utilizan, estos centros acuáticos o hasta los velódromos, ¿no? Y la segunda es en la parte micro, en la que se usan en los elementos de ejecución de algunos deportes. Y hoy justamente vamos a hablar del uso del acero en uno de los deportes olímpicos, la esgrima. La esgrima es uno de los deportes en los cuales de alguna manera interviene el acero. Vamos a estudiar brevemente el uso del material en este deporte. Bueno, creo que es más evidente dónde podemos ver el uso del acero, en las espadas, obviamente. La esgrima tiene 3 disciplinas, para los que no sepan. Tiene la disciplina de sable, de florete y de espada. Cada disciplina requiere de un arma diferente que varía tanto en tamaño como peso y como en diseño. Y aunque las 3 cuentan con una cosa en común, que son de acero martensítico envejecido, que es una aleación ultra resistente, incluso es utilizada en la aeronáutica y en armas militares. En lo histórico de la esgrima, siempre fue practicada con una espada y es una de las primeras armas que los humanos han fabricado, pues su antigüedad data desde la edad de bronce. En ese entonces las aleaciones más comunes eran el cobre, el estaño, y pues eso condiciona la longitud de las espadas por la naturaleza misma de esos materiales. Posteriormente aparecieron aleaciones más fuertes y resistentes como lo es el acero. En su evolución,
Esta es adaptada al deporte y la esgrima es considerada un arma blanca de 2 filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante, a diferencia del sable, punzante, con empuñadura y de cierta envergadura. La espada deportiva cuenta con una sección triangular sin bordes cortantes. En la actualidad posee unas dimensiones y reglas muy específicas y sin embargo la espada para uso personal es de las más afiladas, o sea, para la guerra, digamos, ¿no? Su longitud de 1.1 metros, pesa alrededor de 770 gramos, la cazoleta tiene un diámetro de 3.5 centímetros y es redonda y lisa por fuera. El sable proviene del siglo XVI, es un arma con filo y hoja curva, pertenece a la familia de las cimatarras. El sable corta por ambos lados y por eso también se le considera como un arma de doble filo, y por su uso podríamos dividirlo en 2 tipos. El primero, en donde a lo largo de la historia se utilizó como arma. Se tiene registro que los franceses, los turcos, los persas, los árabes, los japoneses, chinos y mongoles lo utilizaban. Y el segundo uso es el uso deportivo. Se considera que el autor de esta idea fue el italiano Italo Santelli, en donde cabe recordar que de las 3 armas de esgrima, únicamente la espada estaba aceptada de forma deportiva. Y vamos ahora a hablar del sable. El sable es un arma de flexibilidad media, pero manejable. El peso es aproximadamente de 450 gramos. El sable en la esgrima como deporte debe ser ligero, permitiendo a los tiradores moverse sin más limitaciones que las propias normas de la esgrima. Y el tamaño de la hoja del sable debe ser de 88 centímetros con una longitud de 105. Y finalmente vamos a hablar un poquito del florete, que es esta última arma. En la historia y la evolución de estas armas se usaba como un referente el espadín, con un botón como acabado en forma de flor, fleuret en francés, de donde es originario, pues de ahí el nombre, ¿no? Con el paso del tiempo, el florete llegó a la esgrima española y fue adaptado para el deporte. Gracias a sus características, permitía más movimiento en el mismo tiempo contra otras armas de la esgrima, por lo que en los duelos comenzaron a aparecer los floretes para apartar un poco más a la espada. Su peso no puede ser superior a los 500 gramos, súper liviana, ¿no? Su hoja siempre debe ser de acero y tiene una geometría de sección transversal rectangular, súper extraña a mi punto de vista. Se dice que los tiradores de esgrima son los que usan el florete, pues deben requerir serenidad, espíritu, velocidad, coordinación, inteligencia, anticipación. Y pues bueno, en estas Olimpiadas de Tokio 2020, ¿quiénes fueron los mejores en este deporte? En primer lugar se encontraron los rusos con un total de 8 medallas, en segundo los franceses con un total de 5 medallas y en tercer lugar los coreanos con un total de 5 medallas. ¿Qué les parece? Pues a mí me encanta el esgrima, definitivamente es uno de mis deportes preferidos. Me encanta principalmente porque es un deporte estratégico. La arma es la extensión de la estrategia y tienes que utilizar movimientos muy precisos. Y aprovechando otro dato curioso, es que hay atletas que gracias a su altura, como lo dices, hay diferentes estrategias, ¿no? Estos atletas que gracias a la altura ganan desde la larga distancia, mientras que hay otros que utilizan más la velocidad y el tiempo como su punto técnicamente fuerte. Oye, pero, o sea, súper interesante la esgrima, pero ya me quedé con ganas de escuchar otros deportes en donde se utiliza el acero. ¿Crees que podamos hacer una segunda parte? Por supuesto, y pues esperemos a la siguiente cápsula, les contaré sobre otros deportes. Genial. Pues bueno, gracias Mos y por toda esta sección y datos curiosos de la esgrima. Y pasemos ahora a la última sección del programa con otro invitado especial. Susi, cuéntanos un poco sobre nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña Roberta Vasallo. Roberta nació en Roma, donde se recibió como arquitecta en la Universidad La Sapienza. En octubre del 2005 se mudó a la Ciudad de México para realizar una investigación sobre la arquitectura de hierro, tema de la tesis doctoral que presentó en el posgrado de Historia del Arte en la UNAM en el 2013. Es docente de Historia de la Arquitectura en la Universidad Iberoamericana desde el 2016. Es miembro del Seminario de Historia de la Construcción. Sus temas de estudio son las construcciones metálicas del siglo XIX y principios del siglo XX, la arquitectura mexicana de los siglos XIX y XX e historia de la fotografía documental. Fotógrafa profesional, desde hace más de 30 años desarrolla su camino fotográfico realizando diversas muestras individuales y grupales sobre temas principalmente asociados al paisaje urbano. Ha expuesto su obra en Italia, Francia, Portugal, Argentina, México y Estados Unidos. Roberta, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Y gracias por invitarme a platicar con ustedes. Hola Roberta, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Siempre para mí, la verdad es que es un gran honor tener no solo arquitectos, sino personas que se van más allá y empiezan a explorar otras cosas como es el arte, y creo que tú encajas muy bien ahí. Y sobre esa nota me gustaría hacerte la primera pregunta de nuestra entrevista, que es cómo tú descubriste la vocación y decides irte por este camino de la arquitectura, pero también un poco más enfocado al arte. ¿Cómo sucedió esa historia? Sí, mira, cuando terminé el liceo clásico, yo hice en Italia, estaba muy indecisa si ser arquitecta o fotógrafa, si estudiar arquitectura o fotografía. Y decidí al final por arquitectura, pensando que siempre hubiera podido tomar fotos de la arquitectura, ¿no? Y sí, lo que me gusta de la arquitectura es, me da mucha curiosidad conocer cómo son los diferentes edificios, de qué ambientes, de qué historias se producen. Y me gusta mucho tomarle fotos, ¿no? Más que construirlos, fíjate, Carlos. Me escribí arquitectura, pero al final entendí que lo mío no era construir, lo mío era investigar, saber. Soy muy curiosa, entonces me da mucha curiosidad conocer lo más posible sobre la arquitectura, conocer lo más que pueda de la arquitectura y sobre todo representarla, ¿no? Tomarle fotos. Para mí eso es lo que más me gusta hacer. De hecho, nunca he realizado una obra arquitectónica así con mis manos, digamos. Nunca he dirigido una obra. Hice proyectos nada más en la universidad. Yo soy investigadora, básicamente, y fotógrafa. Sí. Así fue que decidí por la arquitectura. Oye, Roberta, pues yo me uno al club de los no arquitectos y arquitectos, porque yo también estudié arquitectura y la verdad es que nunca he ejercido. O sea, mi papá es arquitecto, mi hermana es arquitecta, nunca he ejercido. Y creo que, digo, a ver, el camino de la arquitectura pues creo que nos va guiando, ¿no? Un poco también es como una rama muy general y tú te puedes diversificar, y yo creo que también eso es lo padre de esta carrera, ¿no? Que tiene tanto potencial que nos podemos dedicar a muchas cosas, y creo que el arquitecto hoy en día pues es un todólogo, ¿no? Puede ser investigador, puede ser otras cosas, y creo que ya lo mencionaste un poquito ahora, la pregunta que te voy a hacer, que es prácticamente, ¿no? Si la arquitectura obviamente influyó tu interés para la fotografía, y bueno, cuéntanos un poco cómo tú pasas a transformarte de esto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No quiero construir, pero me dedico más a esto, a la investigación y a la fotografía. ¿Cómo justo la arquitectura te abrió ese panorama? Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. ¿Qué decir? La arquitectura como te da unas herramientas. Estudiar arquitectura, como dices tú, te da herramientas para poder dedicarte a diferentes cosas, ¿no? Es una educación muy polifacética, muy profunda. Te da, estudias diferentes materias y te puedes dedicar a diferentes disciplinas después, ¿no? Yo siempre fui fotógrafa desde que me regalaron mi primera cámara a los 10 años. Siempre iba con mi cámara, siempre me salieron bien las fotografías. Naturalmente sabía en qué lugar de la luz ponerme, cómo interpretar la luz. Es algo que se me da como muy naturalmente. Y la arquitectura porque me gusta
siempre me gustó observar los edificios y tomar fotos de la ciudad. Digamos que lo mío son fotografías del paisaje urbano, básicamente, donde interactúan los edificios también con la gente, con lo que pasa en medio de ellos, alrededor de ellos. Y entonces pensé que mis estudios de arquitectura, ¿no? Que el estudio de la arquitectura hubiera sido lo mío, que efectivamente fue lo mío, ¿no? Pero no pensando o sea, cuando me inscribí a la facultad de arquitectura pensé que iba a ser arquitecta, no pensaba que no iba a construir, pero después como que el interés se definió hacia la investigación y se confirmó el interés de la fotografía, ¿sí? Pero cuando me inscribí en la universidad, pues yo pensaba que iba a ser arquitecta como los demás, ¿no? Y mis papás también, de hecho. No sé cómo lo tomaron, que ya después no fui propiamente arquitecta, ¿no? Pero yo supongo que ya a esta altura ya se debe haber están hechos a la idea. Así es como se dio todo. Siempre fui fotógrafa, la verdad. Es mi alma más natural. Y la fotografía es un muy buen complemento porque estimula mucho mi curiosidad. Sí. Cuando yo soy de Roma, mi ciudad natal es Roma, y que es una ciudad muy turística, y cuando yo camino por la calle, las personas piensan que yo soy una turista, porque siempre estoy con la nariz levantada hacia el cielo, hacia los edificios, como si los viera por primera vez. Y nací ahí y siempre caminé por esas calles, pero cada vez que camino, cada vez, todo es nuevo, basta que cambia un poco la luz, que se abre un rayo de luz entre las nubes, que noto un detalle y todo cambia y cada vez es diferente. Y entonces soy más curiosa yo que los turistas que lo ven por primera vez. Así es como lo que me sucede cuando camino por la ciudad. Qué increíble escucharte hablar así de la fotografía y cómo captas cada esencia. Y en este sentido quisiera entender un poco qué es lo que te motiva a venir a México. Sí, esa es buena pregunta también. A ver, es una historia un poco larga, voy a tratar de sintetizar. Mi primera destinación no fue México, fue otro país de América Latina, fue Argentina. Fui ahí por razones que no son propiamente arquitectónicas, porque me gusta mucho bailar tango. Entonces fui a Argentina y con una beca de intercambio académico. Y un profesor de mi universidad me propuso hacer una investigación sobre la arquitectura del hierro, que me pareció fantástico, ¿no? No fue un tema que yo escogí de la nada, sino que me lo propusieron porque iban a hacer un libro en mi universidad en Roma sobre la arquitectura del hierro. Tenían una colección editorial sobre la arquitectura del hierro en el mundo y me propusieron hacer el volumen sobre Argentina. Entonces, yo me dijeron que la única restricción, digamos, que me iban a dar, confiar este encargo solamente a una condición. La condición era si sabía tomar fotografías, ¿no? Entonces, como pueden haber entendido, obviamente me dieron el encargo porque yo ya era fotógrafa, ¿no? Entonces hice esta primera investigación en la Argentina y después regresé a Roma y después vi que todavía tenía la edad para hacer otra beca de intercambio y vi entre los países que estaba México y entonces obviamente lo elegí porque también por la fotografía yo siempre me gustó leer biografías de fotógrafos. Y de pronto me di cuenta que todas las biografías, las historias de las vidas de los fotógrafos que yo iba conociendo,
esos fotógrafos tarde o temprano aparecían en México, ¿no? O sea, Weston, Lamodotti, Gisele Freund, todos los fotógrafos que yo iba conociendo, en algún momento, sobre todo entre los años 20, 30, aparecían en México. Entonces dije, México es el lugar de la fotografía, es un lugar muy importante por la fotografía. Investigué si ya había trabajo de investigación sobre la arquitectura del hierro, vi que no había nada, entonces elegí México. Por suerte me dieron la beca y llegué aquí. En particular, obviamente, mi fotógrafa, digamos, guía fue Tina Modotti, que era una fotógrafa italiana que había nacido en los Estados Unidos, era una inmigrante italiana en los Estados Unidos que llega a México como asistente, amante del gran fotógrafo norteamericano Edward Weston. Entonces, bueno, yo me leí todas las biografías de Tina y finalmente llegué aquí y bueno, y que aquí sigo después de 16 años. Roberta, qué buena no sé historia. Si contesté a la pregunta. Yo creo que sí, totalmente, y con una historia fabulosa aparte. Sí. Y se nota que tienes una pasión fuertísima por la fotografía. A mí también me gusta la fotografía, obviamente no a tu nivel ni mucho menos, pero se ve que te corre por la sangre como a mí el acero. Sí, supongo que sí. Así que así llegué a México con esta investigación que duraba 9 meses y después me pidieron, yo estaba en la UNAM, como que mi universidad de referencia es la UNAM, y cuando me quise ir, me dijeron, no, quédate, porque ese argumento de la arquitectura del hierro durante el Porfiriato, se necesita que alguien lo desarrolle, lo siga desarrollando, y así fue que me inscribí en el doctorado. Por eso me inscribí en el doctorado de Historia del Arte, sí, con este tema, y me quedé aquí, sí. Roberta, y ahora que hablas de, pues no necesariamente impartir cátedra, pero siempre estar en este mundo de universidades y doctorados y estudios, investigaciones, Sí. y a su vez también impartir cátedra. Yo sé que tú lo has hecho en diversas materias y pues ya por un buen tiempo, ¿no? Y para mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más gratificante de la docencia y cómo sientes la preparación de las nuevas generaciones en este aspecto? Sí, bueno, es gratificante cuando ves que los alumnos te siguen, se emocionan por lo que les cuentas, porque finalmente contamos historias, ¿no? Bueno, mi materia es de historia. Yo doy clases de historia y teoría de la arquitectura, en particular de la arquitectura moderna. Entonces, cuando ves alumnos que se interesan, que buscan información y te proveen información, te indican algún texto que han leído, algún video que han visto, y ves que realmente los estás involucrando en el estudio de esta materia, bueno, es muy gratificante. En cuanto a la preparación, es dispareja, ¿no? En mis clases, obviamente, siempre tengo personas que son muy interesadas y otras que la historia o le cuesta o mucho o no les interesa. Por suerte son los casos los menores. En cuanto a la preparación, con respecto, por ejemplo, lo puedo hablar de lo que fue mi preparación. En mis tiempos, que pasaron muchas décadas, me parece que la preparación que yo tuve en mi universidad fue mucho más profunda. Me quedó adentro con mucha fuerza, tanto que cuando yo tuve que preparar mis clases me acordaba todo. O sea, bastó regresar a mis libros que ya me acordaba de todo. Ahora no puedo poner la mano sobre el fuego que mis alumnos hagan esto. ¿Por qué? Porque cambió todo el sistema educativo en todo el mundo. También en mi universidad de Roma ya no estudian como estudiamos nosotros hace 30 años. Cambió el plan de estudio y todo es más rápido. Y bueno, no sé, tengo la sensación que nosotros estudiábamos mucho más. Pero bueno, tengamos confianza de que algo
de lo que están aprendiendo ahora los alumnos de esta época, que realmente se les queden grabadas las cosas. Por lo menos los principios, los conceptos, sí, importante. Roberta, me acordé de una frase que decía mi abuelita y muchas abuelas mexicanas de ya no es como antes, de que ya no lo hacen como antes. Y bueno, supongo que es un reto, por supuesto, ¿no? El poder dar clases. Yo en un máster que realicé tenía una materia un taller que se llamaba docente, que era como practicar a ser profesor, ¿no? Y es muy difícil, es un reto complicadísimo. Y cuéntanos un poco cómo has llevado este tema de dar clases en línea con esto del COVID, cómo lo has sentido, ¿no? ¿Qué retos a lo mejor encuentras o beneficios en esta parte híbrida que nos estabas contando muy al inicio, ¿no? De cuando llegaste. Sí, la dificultad es que también eso, ¿no? De involucrar los alumnos. Ya cuesta mucho trabajo para un profesor cuando es presencial, cuando lo tienes en carne y hueso enfrente de ti. Ya es un reto porque son tímidos, tienen miedo a hablar. Es muy difícil establecer una dinámica de diálogo, de discusión en clase. Cuesta mucho trabajo. Te puedes imaginar entonces la dificultad cuando no están físicamente ahí, ¿no? Eso es un poco el reto. Y bueno, día con día lo tengo que llevar, ¿no? Y tengo que llevarme algún alumno de mi lado, ¿no? Que se anime a hablar, que se anime a intercambiar, porque la dinámica de la clase cambia completamente cuando hay interacción. Sí, esta es la dificultad principal. También hay ventajas. Seguramente ahora lo que estamos haciendo es crear actividades más autónomas para que el alumnado aprenda a estudiar con sus propios medios de los libros, aprenda los conceptos, no solamente masticados por el profesor, ¿no? Y esto creo que es muy importante y es lo que hacíamos en mis tiempos. Yo soy como tu abuelita, me parece. En mis tiempos íbamos a la clase, pero muchísimo lo teníamos que estudiar sobre los libros. No era así que todo lo que decían en clase era lo del examen, no. O sea, lo que decían en clase era un 1% de todo lo que teníamos que estudiar y que nos preguntaban en el examen. Y entonces estoy con esto de la distancia, estoy recuperando un poco esta parte, ¿no? De estimularlos a leer, a estudiar por su cuenta los temas y después discutirlos en clase. Y no solamente proveerle yo la información ya masticada y ya que tienen que saber solo esto, ¿no? Es un poco la tirada el reto que tengo ahora. Sí, entiendo que es una parte más interactiva, ¿no? Que juega un papel no solamente sino también una parte autodidacta hasta cierto punto. Sí, un estudiante universitario debe aprender también a estudiar por su cuenta, ¿no? No solamente asumir lo que le dice el profesor. Además, porque tiene que poner en duda lo que dice el profesor, tiene que ser crítico. Entonces, tiene que documentarse en diferentes fuentes. Yo así la pienso, por lo menos. Claro. Oye, y cambiando un poco de tema, y basado en todo tu conocimiento de la historia en México y el estilo del hierro en México, ¿cuánta influencia crees que ha tenido el hierro dentro de la arquitectura mexicana? Pues ha sido una rama de la historia muy, muy importante porque es determinante para la creación de la modernidad en México, ¿no? De la arquitectura moderna mexicana. Principio las estructuras, ¿no? Las estructuras, sobre todo cuando aparece el acero, ¿no? A principio del siglo XX, cuando los edificios ya toda la parte estructural la desempeña ese nuevo material, ¿no? El acero. Casi todos los edificios modernos de México a partir del principio del siglo XX tienen estructura de acero.
Mi investigación se basa también mucho en la apreciación estética, la expresión estética de la arquitectura de metal, de las construcciones metálicas, cuando no solamente desempeñan el papel estructural, sino que también desempeñan un papel formal, estético, ¿no? Y de esto hay muchísimos ejemplos en México también de edificios donde el hierro queda a la aparente, queda a la vista, ¿no? El hierro y el acero quedan aparentes, ¿no? Y determinan la forma de la arquitectura, el carácter de la arquitectura. Yo creo que eso fue fundamental para el desarrollo de la modernidad mexicana, arquitectónica mexicana, sí. Roberta, y sobre este punto me gustaría preguntarte cómo tú percibes el legado que nos deja la arquitectura de hierro, el entorno a la arquitectura contemporánea en acero. Pues es un legado fundamental, ¿no? Hablando de abuelitos, realmente esas estructuras son las abuelas, son las abuelitas de los maravillosos edificios realizados con aceros de hoy. En cierto punto no ha cambiado mucho, ¿no? Ese legado, obviamente la tecnología ha cambiado, ¿no? Muchísimo, todas las técnicas constructivas han cambiado, han evolucionado, pero la base todavía se asienta en esa primera época de los grandes ingenieros, no solamente de Eiffel, ¿no? Porque ahora todos piensan que solo Eiffel existió, no es así, ¿no? Eiffel fue solamente quizá el más conocido. Pero toda la labor que esos ingenieros del siglo XIX hicieron, de investigación, de experimentación que hicieron, en la base todavía de estas construcciones de acero contemporáneas. Roberta, y bueno, sabemos que mientras estabas haciendo toda tu investigación de buscar estos edificios en toda la República, pues viajaste, ¿no? Viajaste por todo el país buscando. Y cuéntanos un poco, bueno, que este material sabemos que te ha servido también como material de exposiciones. ¿Y cuál fue tu visión al hacer tu propio acervo fotográfico? Sí, mira, esto de mis viajes por toda la República Mexicana fue increíble y fue una oportunidad que tuve justamente cuando les platicaba que me quedé en México, o sea que yo me tenía que ir de regreso a mi país después del primer año de estancia de la beca y me pidieron quedarme en México en la UNAM. También mi tutora de investigación, Berta Tello, me dijo, quédate aquí y vamos a hacer un grupo de investigación, vamos a pedir una beca del PAPIT, que provee la UNAM para hacer investigación, y fue gracias a esta beca, a este equipo que se formó sobre el tema de la arquitectura del hierro en México, que yo pude viajar. Como era la única soltera, sin familia, sin hijos, fotógrafa, ¿sí? Yo fui la que se fue casi a todos los viajes, ¿no? Tuve la suerte de ir a todos los viajes que se organizaron, y esos viajes fueron increíbles. Bueno, pude obviamente reunir un archivo muy, muy completo, y lo más increíble de esos viajes fue que yo y nosotras, todo el del equipo, investigamos qué íbamos a buscar en estas visitas de campo a los estados. Y a lo mejor había un mercado o un puente, 1 o 2 o 3 elementos que íbamos a averiguar si existían todavía o así. Y hablando con los cronistas de las ciudades que iba visitando, yo sola o con alguien más de mi equipo, descubríamos cosas de más. O sea, había cosas esta investigación realmente es muy interesante porque no había mucha información, era un tema bastante virgen. Entonces íbamos por un edificio, por una obra, y descubríamos 3, 4 que salían de las pláticas que teníamos con la gente, y después las íbamos a visitar y a fotografiar, y así fue como pudimos reunir todo ese material que realmente nadie
tenía conocimiento de todo lo que había. Y seguramente que quedaron cosas todavía inexploradas, ¿no? Y así que fue muy aventuroso también. Qué interesante ha sido toda la plática. La verdad es que nos falta tiempo para poder platicar sobre toda la experiencia que tienes tanto en fotografía como en historia, pero tenemos que llegar casi a la última pregunta, y esta pregunta va más dirigida a sobre lo que tú haces en tus ratos libres. Por ahí hablabas que te gustaba el tango. No sé, platícanos, ¿qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres, Roberta? Sí, como ya les adelanté, me gusta mucho bailar tango desde hace muchos años. Como pueden entender, ahora no lo estoy haciendo porque no se puede. Es lo último que se va a poder hacer. Abrazarse con un desconocido mejilla con mejilla y bailar es imposible, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Me gusta mucho, soy una persona muy sociable, me gusta mucho reunirme con las personas porque son nutrición para mí. Me gusta todo lo que me pueda nutrir, como ir al cine, a exposiciones de arte, obviamente de fotografía, al teatro. Me gusta mucho la ópera, todo lo que es cultura me interesa. Les dije que soy muy curiosa. Roberta, me encantó tener esta plática contigo. Creo que, sí, como dijo Susana, nos falta mucho tiempo para tener algo un poquito más conciso, pero creo que nos dejas una muy buena embarradita de toda tu trayectoria, y yo muero de ganas en lo personal de ver muchísimas de las fotos que tú tienes, que ya afortunadamente he visto en algún momento con Fundar, cuando hiciste alguna exposición. Hicimos una exposición. Sí. Y son fotos padrísimas que se las recomiendo a todo el mundo. No sé si tengas algún Instagram o alguna página donde podamos ver algo de esto. Sí, hay algunas del hierro en mi Instagram. Tengo un Instagram que es Vassallo, con 2 S, 2 L's, _Roberta. Estoy así en Instagram. Sí. Bueno, pues pondremos un link. Y ahí hay varias cosas. Ya nos echaremos un clavado a ver qué nos encontramos. Pues una vez más, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos brindaste, y pues espero que podamos hacer mucho más en el futuro. Ojalá, me encantó platicar con ustedes y gracias por la posibilidad de contarles de mí. Roberta, muchísimas gracias también por acompañarnos, y que también, por otro lado, nos cuentes sobre la importancia de la preservación de la historia a través de la arquitectura y la fotografía, sobre todo. Sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Un gusto. Muchas gracias, Roberta, por acompañarnos en nuestro programa Hablando en Acero. Y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones para que no se pierdan uno solo de nuestros videos. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.